Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Bruselas, el espacio del diario.es desde el Parlamento Europeo. En esta ocasión hablaremos del cambio climático, de los movimientos sociales que está habiendo en toda Europa para combatir el cambio climático, movimientos ecologistas, del medio ambiente, y para ello contamos con el eurodiputado de EQUO en el Parlamento Europeo, Florian Marcellesi. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y también contamos con Irene Vivas, que es de la Federación Europea de Jóvenes Verdes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. A vosotros por venir. Y bueno, y para hablar de algo que aquí en Bruselas vemos todas las semanas, movilización de jóvenes en contra del cambio climático, jóvenes preocupados en toda Europa porque estamos en enero-febrero con un sol que no corresponde en el norte de Europa. ¿Cómo vivís vosotros esto? ¿Qué pensáis de esta situación, Irene? A mí me ilusiona, ¿no? Yo he participado en alguna de las manifestaciones y sigo de cerca lo que mis compañeras están haciendo en España, ¿no? En ciudades como Madrid o Valencia, a mí eso me ilusiona. Pero ante todo, más que mirar a los movimientos en sí, ¿no? Que muchos intentan desprestigiar, yo intentaría mirar a lo que están diciendo, a los que estamos pidiendo, ¿no? ¿Y qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo acción climática ante la inacción de los políticos, ¿no? Ante esta emergencia climática que vivimos y que va a afectar a nuestro futuro. Por tanto, eso es lo que hay que atender y a esa petición es lo que hay que responder y por lo que hay que actuar. Entonces... Los políticos, están interpelando a los políticos. El otro día veíamos también a Greta Thunberg, la activista sueca, que ante los líderes institucionales de la Unión Europea les decía, hagan algo. Es lo que nos falta, Florian. Bueno, desde luego nos interpela porque lo que ha dicho Greta Thunberg hace poco en Bruselas ante el presidente de la Comisión Europea ha sido una bofetada en toda regla, ¿no? Una bofetada climática en este sentido, porque ha venido, nos ha dicho, nosotros hemos salido de clases porque ¿por qué ir a clases si no tenemos futuro? Y además, pues lo que os decimos es que estamos haciendo nuestros deberes porque vosotros, los adultos, no los estáis haciendo. Y tiene toda la razón, porque si miramos ahora mismo, por mucho que hayamos mejorado las políticas climáticas energéticas de Europa o de España, eso hay que mirar, pues de luego estamos en escenarios de aumento de 3 grados centígrados de aquí a finales de este siglo, es decir, el doble de lo que dice el Acuerdo de París, lo cual estamos lejísimos realmente de responder a esto. No estamos dando una respuesta al futuro de estos jóvenes, por tanto es un soplo de aire fresco, es decir, yo creo que ahora mismo quien nos da una lección magistral son los jóvenes. Muchas veces se acusa al ecologismo de vaticinar grandes catástrofes, es decir, dentro de no sé cuánto tiempo pasará, no sé, una catarsis, pero sin embargo ya en este caso se está viviendo ya. O sea, ya se está viviendo efectos reales en nuestra vida cotidiana del cambio climático, ¿no? O sea, ya no es que se le diga a los ecologistas, ustedes son catastrofistas, no, es que se está viviendo hoy en día que algo no va bien. Yo ahí te corrijo, ¿no? Porque es que no son los ecologistas, son los científicos. O sea, los científicos el año pasado nos decían que nos quedan 11-12 años para actuar antes de que los cambios que van a venir de temperaturas y toda la afectación de recursos que vienen del cambio climático sea irreversible. Eso es muy duro, ¿no? Escuchar que nos quedan 12 años para evitar que eso sea irreversible. Y de nuevo, no son los ecologistas, no son los activistas, son los científicos que nos ayudan a avanzar en la sociedad, ¿no? A nuevos productos, nuevos coches. Es que esos científicos nos están diciendo, hay que hacer algo ya. Eso por un lado, ¿no? Bueno, desde luego, como dice Naomi Klein, el cambio climático lo cambia absolutamente todo, porque nos va a cambiar el tipo de empleo que tenemos, porque vamos a perder empleo. Si no hacemos nada, empleos en la agricultura, por ejemplo, el turismo, pues se van a modificar. Costumbres, tradiciones, formas de vivir en general, el cambio climático nos lo cambia. Y esto, efectivamente, como tú decías, no es una cosa del futuro, porque eso decían hace tiempo, no, es que vosotros sois, las generaciones futuras van a conocer el cambio climático. Pues ya somos las generaciones futuras, ya lo estamos viviendo en el día al día, las personas lo pueden sentir en su propia carne y por tanto se trata de actuar ya, no mañana, ya, y por tanto los jóvenes están pidiendo esto en la calle y tenemos que recoger el guante y decir, mira, además incluso en España tenemos elecciones, una tormenta electoral perfecta, 4 elecciones locales, municipales, autonómicas, nacionales y europeas, desde luego es el momento de poner el cambio climático en el centro de la agenda política y decir una cosa, como hacen por ejemplo los verdes en Alemania y por eso también ha tenido un gran resultado, es poner el cambio climático como una gran oportunidad.
una oportunidad del cambio a mejor vida para las personas y más igualdad. Esto realmente es el centro de acción política ahora mismo. Claro, porque actuar sobre el cambio climático es actuar sobre el modo de vida, sobre el modo económico, sobre cómo nos relacionamos, o sea, afecta a todo, ¿no? Claro, y a positivo. Recordemos que Greta, cuando empezó a hacer las huelgas todos los viernes en su colegio, venía de un verano en el que había habido incendios catastróficos en su país, en Suecia, un país en el que cualquier español se lo imagina con nieve, ¿no? ¡Qué frío! Y no, ha habido incendios catastróficos que no son propios de una región así. Y yo, como española, viendo que vamos hacia la desertificación, pero por un lado viendo que también la juventud en España ha sufrido mucha precariedad. Yo veo en esa transición que tiene que ser una transición justa que me dé a mí oportunidades en el futuro. Por tanto, es uno, no negar la realidad, pero dos, mirar hacia el futuro con ilusión, ¿no? Y no mirar hacia el futuro con miedo. Sí, además lo bueno de esta transición ecológica es que puede aportar muchas cosas positivas. Si miramos el empleo, por ejemplo, el empleo que tanto preocupa a los jóvenes y menos jóvenes, desde luego la transición ecológica puede aportar muchísimos empleos. Eso lo dicen los científicos, la Organización Internacional de Trabajo nos dice, es verdad que podemos destruir por una parte empleos en sectores que son contaminantes, que son marrones, pero los empleos que vamos a ganar en los sectores verdes son muchísimos más, que sean en las energías renovables, en la agricultura ecológica, en la movilidad sostenible, en la economía social y solidaria, etcétera, etcétera, son millones de empleos y de calidad, no deslocalizables. Eso es lo importante. Por tanto, poner el cambio climático como el principal vector de cambio de la sociedad actual. Y otra vez, repito, hacia algo mucho mejor, porque damos un futuro y además lo hacemos de forma digna, respetando hoy las generaciones que están viviendo y las siguientes. Con lo cual me parece que ahí tenemos el vector más importante de este siglo XXI. ¿Cómo creéis? Bueno, el movimiento ecologista político, que efectivamente existe en España y vosotros lo conocéis bien, siempre ha parecido que tenía, bueno, eso, que funcionaba muy bien en Alemania, que incluso en Francia podía funcionar, en algún otro, pero en España a veces le ha costado arrancar un poquito, a pesar de que, bueno, vosotros evidentemente estáis en las instituciones y trabajáis. ¿Está afectando esto también al movimiento, al ecologismo político en España? ¿Se está contagiando algo de esta agitación que hay en Europa? ¿Vosotros lo estáis viendo ya? Yo empezaba diciendo que estaba ilusionada, ¿no? Y que yo veo que la ola ya está en España, que estamos viendo movilizaciones por muchas ciudades y que solo hay que meterse en la página web de Viernes por el Futuro para ver a dónde puedes acudir el próximo 15M, ¿no? Que hay una huelga climática global en la cual la juventud española va a tomar parte. Además, hay que tener en cuenta que la juventud española no está desaparecida. Venimos movilizándonos desde hace mucho tiempo, desde el 15M, y en el pasado 8M había una clara mayoría de gente joven, ¿no? y de mujeres jóvenes. ¿Y por qué hablo del 8M? Porque a mí me parece muy importante que a la hora de... Son luchas muy parecidas, ¿no? La lucha contra el patriarcado me parece que es una lucha muy similar a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que nos obliga a mí como mujer a tener ciertos patrones de comportamiento, ya sea en mi vida personal o ya sea como consumidora. Entonces yo confío en que el 15M va a ser un éxito, creo que la ola verde ya está en España y creo que es un espacio que se va a ir ampliando y en el que la gente tiene que apostar por nuestro futuro. Sí, además el ecologismo ya es parte esencial, por ejemplo, de las ciudades del cambio. Es decir, preguntamos, ¿si ya está en España? Pues claro que ya está en España. De hecho, lo hemos visto en los últimos años en ciudades del cambio como Barcelona, como Valencia, como Madrid. De hecho, ¿cuál ha sido el proyecto más importante, que más impacto ha tenido en los medios, en la vida concreta? Ha sido Madrid Central. Y esto es un proyecto liderado, además de la alcaldesa Manuela Carmena, por una concejala de ECO, Inés Sabanés. Y esto, entonces, ¿dónde está la ola verde? Pues ya lo estamos haciendo, de forma quizás un pelín diferente a otros países, porque la historia en España no es la misma que la historia en otros países, pero sí que lo estamos viendo y efectivamente ahí estamos viendo que el 15M climático, es decir, el 15M de los jóvenes por el clima, también se está moviendo en España. Y yo estoy convencido que va a haber muchos jóvenes en la calle que nos van a pedir acción climática ante la emergencia climática. Y ahí vamos a tener que actuar, y yo espero que todos los partidos ahí estén respondiendo, porque esto es el gran desafío que tenemos ahora mismo, es el gran desafío junto con el feminismo, y por eso también que ir de la mano, estoy totalmente de acuerdo con Irene, 8M, 15M son las dos caras de una misma lucha. Hablabas de Madrid Central, claro, es que lo que sí que se ha vivido mucho en las ciudades, en las capitales españolas, es la contaminación.
y Madrid, yo soy de Madrid, y ha habido muchos días en los que no llovía, muchos días con la boina esta que solo de verla sabes que te está afectando la salud, ¿no? Y aún así ha habido cierta polémica con las limitaciones al tráfico. Al final siempre hay gente que se opone a estas cosas, ¿no? Como que no quiere darse cuenta de que la contaminación es mala, de que el cambio climático está aquí. ¿Cómo hacéis para intentar hacerle ver al que no quiere ver? A mí me parece una responsabilidad de los políticos que hacen demagogia con esto, ¿no? Me parece que están jugando con la salud de la gente y que yo entiendo, ¿no?, que cualquier ciudadano o ciudadana normal que está viviendo su vida, cualquier persona joven que no tiene trabajo, pues lo último que quiere pensar en que el aire que respira es un asco. Pero que además los políticos que están en el poder hagan demagogia con esta salud de estas personas me parece absurdo. Entonces, antes que a esta gente que a lo mejor es reticente a decir, mira, pues a lo mejor en 10 años necesito llevar una máscara, hablo a los políticos que están jugando con la salud de la gente. Sí, además tenemos que quizás recordar cifras básicas, ¿no? Porque es un tema de la contaminación atmosférica, sobre todo por la contaminación de los coches, que hemos trabajado muchísimo en el Parlamento Europeo. Se han llevado muchísimas peticiones, de hecho desde España, sobre este tema. Y tenemos ahora mismo en Europa unas 400.000 muertes prematuras por esta causa en todo el continente. Y por supuesto una parte muy importante en España y precisamente en las grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, de donde vienes tú. Entonces, ahí tenemos que recordar que eso es un asunto de salud pública, claramente. Pero es verdad que también ahí tenemos que dar otras respuestas, porque a menudo lo que pasa es que se enfrentan la gente que muere por estas causas y otras personas que necesitan transportarse en coche para ir al trabajo. Y eso lo hemos visto también con los chalecos amarillos. Al final es una revuelta por un malestar social frente a una transición ecológica que no es justa. Por lo tanto, ahí tenemos que volver y decir, no habrá transición ecológica si no es justa. Transición ecológica y justa son dos cosas, van de la misma mano. Y por tanto, no podemos oponer el fin del mes con el fin del mundo. No, tiene que ser lo mismo, la misma lucha. Tenemos que responder al mismo tiempo a esta cuestión de la salud pública y a esta cuestión de las personas que necesitan un transporte alternativo para poder ir a trabajar. Efectivamente, lo social y lo ecológico, la igualdad y el cambio climático tienen que ir en la misma lucha. Transición ecológica justa. Hablabas de las movilizaciones del 15 de marzo. ¿Qué se está planteando? ¿Esa es una movilización global, incluso con huelgas en algunos sitios estudiantiles? ¿Qué es lo que está previsto para el 15 de marzo? Pues es variado, ¿no? En nuestro territorio España se caracteriza por ser un país muy diverso y yo creo que bueno, son diferentes tipologías, ¿no? Tenemos eso, como tú has dicho, huelgas, pero que han sido convocadas incluso por diferentes grupos de activistas de alguna manera. Y entonces, pues eso creo que enriquece que esas peticiones, que esas movilizaciones vengan de diferentes personas, ¿no? Y ahora lo que queda es que la gente se sume, ¿no? Que las personas que realmente ni han convocado ni han formado a lo mejor parte de un activismo medioambiental anteriormente, que ese sea su momento de iniciarse, ¿no? De iniciarse en esta lucha conjunta. Porque es una movilización que se da en otros países también el mismo día. Efectivamente, es decir, el 15M es la huelga global y, como he dicho antes, se puede ver en la página web, está en Canadá, está en Inglaterra, va a ser en Alemania y no solamente en una ciudad, sino en multitud de ciudades, ¿no? Y además recordemos que estos huelguistas climáticos no cogen avión, ¿no? y viajan en tren, entonces me gusta mucho que sea algo descentralizado, en el que tú, en tu pueblo, en tu ciudad, puedas mostrar apoyo, ¿no? y hacer huelga por el clima. Además es una movilización que coincide con una petición que se hizo en el Parlamento Europeo para que activistas contra el cambio climático participaran en el plenario, que al final fue bloqueado, pero entonces se ha ampliado una invitación a más colectivos para que vengan al Parlamento Europeo a explicar. Tú estuviste viviendo de cerca esto.
¿Qué pasó para que no pudieran intervenir en el plenario del Parlamento Europeo? Básicamente hubo una propuesta de los verdes europeos a los demás grupos políticos para que Greta Thunberg pudiera intervenir en el plenario, como ha hecho, por ejemplo, en la cumbre climática de Polonia, donde se expresó ante todos los jefes de Estados. ¿Qué pasó? Pues que los populares y los liberales se opusieron a esta propuesta. Por lo tanto, los verdes europeos propusimos a todos los grupos políticos que quisieran sumarse a nosotros para invitar a jóvenes por el clima de todo el continente. Y es lo que estamos haciendo en Estrasburgo, porque tenemos a jóvenes de todo el continente que ahí se expresan en el Parlamento Europeo para transmitir y llevar sus propuestas. Esto lo estamos haciendo con los socialdemócratas y con el grupo de izquierda unitaria. Y esto me parece vergonzoso, la verdad. Me parece vergonzoso que los populares y los liberales hablen mucho de cambio climático por un lado y por otro lado, cuando viene la hora de la verdad, se dan para atrás y no quieren escuchar a una niña de 16 años. Les dan miedo una niña de 16 años, que una niña de 16 años les den una lección. Y esto me parece bastante vergonzoso y tener que explicar por qué lo han hecho de esta manera, pero cuando unos les cierran las puertas, otros, como los verdes europeos, con otros grupos políticos, le hemos abierto la puerta para que nos diga la verdad a la cara. Es que además ella tiene un discurso muy potente, ¿eh? Es una chica joven, 16 años efectivamente, pero tiene las ideas clarísimas y las expresa con mucha claridad. Y además, aunque sea nórdica, también lo hace con mucha pasión. De hecho, cuando ella dice, ¿no?, que si, bueno, ella o otros jóvenes en las manifestaciones dicen que si el planeta fuera un banco ya se habría rescatado, yo que he vivido y he visto en mi adolescencia cómo se rescataban bancos y se invertían millones de euros que se han perdido de alguna manera, digo, pero ¿cómo no puede haber acción, ¿no? ¿Cómo no puede haber un consenso político de rescatar nuestro planeta absolutamente ya? Y luego lo que decía Floren, no solamente que otros partidos como los liberales intentan desacreditar, ¿no?, o invisibilizar lo que está pasando, sino es que además ayer una amiga mía finlandesa me enviaba lo que está haciendo el Partido Liberal en Finlandia y que está haciendo usar ahora esta oportunidad que le está dando este movimiento para intentar apelar al voto joven, ¿no? Hacen fotos como los amarillos son el nuevo verde, ¿no? El amarillo es el nuevo verde, entonces ya es el colmo, ¿no? No solamente te desacreditan y te invisibilizan, sino que además se aprovechan de tu mensaje. Y luego también es llamativo que Greta es mujer, sí, y dos de las caras más visibles del activismo aquí, de los jóvenes por el cambio climático en Bruselas y en Bélgica son también mujeres. Sí, y no solo eso, sino que hay una persona que es de género no binario, es decir, es un nuevo liderazgo y por eso de nuevo una nueva conexión entre las luchas, ¿no?, contra el patriarcado y contra el cambio climático. Entonces me parece que es un aire fresco y que refleja que lo que viene es potente y lo que viene para quedarse. Y todo esto en un contexto en el que la extrema derecha está también creciendo. Yo no sé cómo se ven esas dos mareas, ¿no? La marea feminista, la marea por el cambio climático y luego la marea de la extrema derecha. Sí, son diferentes mareas que se encuentran y ahí lo podemos ver en Alemania, por ejemplo, ¿no?, donde los verdes se han convertido en el dique verde frente a la extrema derecha, porque donde dicen xenofobia, odio por parte de la extrema derecha, pues tenemos a los verdes que dicen, pues no, lo que necesitamos es una Europa abierta de refugees welcome, no de refugees go home. Entonces esto es el dique verde, pero además los verdes lo que han hecho para frenar a la extrema derecha no solamente es decir, ellos todos son malos, no, es dar una alternativa, son dique y al mismo tiempo alternativa verde, diciendo, pues mira, lo más importante también es frente a la urgencia climática, frente a los repliegues identitarios y los nacionalismos excluyentes, lo importante es dar ilusión, esperanza, proyecto concreto, coherente en positivo. Y esto ha permitido, pues por ejemplo, que en Alemania ahora mismo la segunda fuerza política sean los verdes y la primera aquí en Bélgica, ojo, gracias también al empujón de los verdes, de los jóvenes por el clima, pues la primera fuerza en los sondeos en Bélgica son los verdes también. Con lo cual, lo que necesita la gente ahora mismo es una propuesta en positivo, que aporte respuestas frente al agobio de mucha gente y también frente al repliegue del odio, la xenofobia de esas extremas derechas. Un dique y una alternativa. En un momento también en el que los dos principales partidos tradicionalmente, históricamente, o las dos principales familias se encuentran un poco más débiles también, ¿no?, en el contexto europeo, que son los populares y los socialdemócratas. O sea, en algunos países emergen los verdes como alternativa a estas familias tradicionales también.
Sí, exactamente. Es una alternativa frente a la extrema derecha, porque la extrema derecha lo único que aporta es más confrontación, guerra de todos contra todos, pero al mismo tiempo los partidos tradicionales, que son al mismo tiempo inmovilistas y fosilistas, pues no aportan nada tampoco. Lo estamos viendo aquí en el Parlamento Europeo con Juncker, por ejemplo, es el statu quo para que todo cambie sin que nadie cambie. Entonces ahí lo que necesitamos es una doble alternativa frente a la extrema derecha y frente a los partidos tradicionales. Y por eso ahí los verdes se saben ubicar en ese sentido. Un dique, una alternativa. Y me parece que esto es también hora de que llegue a España. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber venido y bueno, y a ver qué nos depara este 15 de marzo y qué nos depara lo que viene después, ¿no? En cuanto a esta lucha contra el cambio climático que está movilizando tanto en toda Europa. Muchas gracias, Irene. A ti. Muchas gracias, Flogán. Hasta otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.